vivemos brotes de dengue, epidemias de dengue. Então, haverá sempre um grande número de enfermos febriles, com complicações, com comorbilidade, e teremos que estruturar a forma de fazer uma consulta estruturada relativamente rápida. Todavía não podemos fazer em 1 ou 2 minutos. Temos que ter uma organização, uma estruturação de los serviços de atenção à la salud de la gente, em especial em la atenção primária, el primer nível, donde la grande mayoría hace consultas. Entonces, es básico que se haga una buena historia médica. Es fundamental. 2, debemos identificar los aspectos de la epidemiología donde vive o donde ha estado el enfermo sospechoso de dengue. Entonces, nosotros clínicos debemos tener informaciones epidemiológicas correctas, que se pasa en la ciudad donde vive el enfermo, que se pasa en la ciudad donde el enfermo ha visitado hasta 2 semanas antes. Entonces, necesitamos integrar estos conocimientos. ¿Por qué? Porque los determinantes de una enfermedad infecciosa son siempre los 3 vectores: el huésped, el agente infeccioso y el ambiente. Los 3 son de la misma importancia en el entendimiento y en el manejo de los casos. Si yo vivo en Alaska, pienso que es imposible tener dengue. Entonces, no es jamás una hipótesis de dengue para un esquimó, para gente que vive en Alaska. Todavía, si vive en el estado de Minas Gerais, en Brasil, puede ser dengue, chikungunya, zika o fiebre amarilla. Entonces, agregamos una enfermedad de más. Entonces, necesitamos claramente conocer lo que se pasa en la comunidad donde vive el enfermo. Un otro aspecto muy importante en el manejo de los casos sospechosos de dengue es identificar la presencia de comorbilidad. ¿Por qué? Porque cuando el enfermo desarrolla una enfermedad como dengue, la gravedad del caso puede ser deber a una acción directa del virus dengue. Todavía puede ser una descompensación de una enfermedad de base, como por ejemplo, un enfermo que tiene anemia falciforme. Podrá, en virtud de la fiebre, de la deshidratación, desarrollar fenómenos oclusivos y morir. Y el dengue ser un dengue sin una gran gravedad. Todavía, cuando ponemos dengue asociado a una anemia falciforme, certamente será un caso grave. Entonces cambia completamente. Siempre el médico deberá tener la preocupación con las comorbilidades. Si hay una comorbilidad, debemos identificar si la comorbilidad está compensada o descompensada, como un diabetes, una anemia falciforme, una asma bronquica y tantas otras enfermedades que tenemos en nuestra región. Y sabemos que nuestra población está cada vez más vieja. Entonces, los adultos mayores tienen más comorbilidad que los niños. Todavía, casos gravísimos con shock de dengue se pasa también con la población de niños. Claro. Necesitamos observar la presencia de signo de alarma. Eso es lo más importante cuando estamos delante de un enfermo con dengue. Creo que todos tienen la guía. El doctor Gamaliel ha pedido a nosotros para utilizar la guía en el manejo de los enfermos. Es un documento muy importante, práctico y que permite la comprensión de la enfermedad. Me gustaría de que ustedes, si pudieran abrir la guía en la página 10. La página 10 tiene una figura número 2 que dice la clasificación modificada de la gravedad del dengue, de OPS, Organización Mundial de la Salud. Entonces, en pasado, que teníamos era una clasificación de casos de dengue, donde había fiebre de dengue, fiebre indiferenciada, síndrome del shock y dengue hemorrágico. Esos son, claro, son formas de presentación de la enfermedad. Para nosotros clínicos ahora, interesa hacer una clasificación según la gravedad del caso. Por eso que necesitamos observar siempre los signos
los signos de alarma. De esta forma, que tenemos son 3 clasificaciones de casos. Y siempre estará presente el termo alarma u grave. ¿Ok? Siempre debemos trabajar con esas 2 palabras, alarma u grave. Entonces, el dengue puede ser un dengue sin signo de alarma, u con signo de alarma, u grave. Entonces, siempre debemos, y los casos graves, que va a ser discutido después, son casos, claro, de extrema severidad y donde la gente puede evoluir para la muerte. Todavía, en general, antes de desarrollar la forma grave, los enfermos tienen dengue. Y en general, los enfermos con dengue sin signo de alarma o con signo de alarma hacen consultación en la atención básica. ¿Ok? Y siempre no se puede hacer una consultación de un sospechoso de dengue sin una evaluación de la hemodinámica del enfermo. Y la evaluación de hemodinámica del enfermo necesita que hagamos la medición de la presión arterial. Necesita que haga la contaje de la frecuencia cardíaca y evaluar el llenado capilar. Entonces, si hay un cambio de la presión arterial, un cambio de la frecuencia cardíaca o un retardo del llenado capilar, esto marca una alteración hemodinámica en los casos de dengue. Entonces, si tiene cambio en la hemodinámica de los enfermos de dengue, este enfermo certamente no sería clasificado como dengue sin signo de alarma o como dengue con signo de alarma. Sería claramente un caso de dengue grave. Y cuando hacemos la revisión de los expedientes de los enfermos, buscamos el tiempo de llenado capilar, no lo encontramos. Cuando buscamos la verificación, la medición de la presión arterial en la primera consultación, no sería raro que encontremos consultas sin la verificación de la presión arterial. Entonces, no se puede hacer una consulta de un sospechoso de dengue sin la evaluación de la hemodinámica del enfermo. Tenemos que ver por qué. Porque como el doctor Daniel la presentó, dengue tiene una característica clínica muy particular. ¿Cuál es la característica particular que tenemos en dengue? Es que el cambio clínico puede se dar en un espacio de tiempo muy corto. En pocas horas, el enfermo que ahora está bien podrá desarrollar un shock. Es un poco distinto de los enfermos con una infección bacteriana, donde hay un progresivo peoramiento de los dados clínicos. Excepción, pienso en meningococo, en cólera. Todavía las otras enfermedades, como la pneumonia, tienen una peora un poco más lenta. En los casos de dengue, la peora puede se dar muy rápidamente. Entonces, un enfermo que hace una consultación ahora por mañana puede necesitar de una UCI, una unidad de cuidado intensivo, a la noche, porque puede desarrollar en 12 horas el choque por dengue. Entonces, es fundamental que comprendamos los signos de alarma y que hagamos la evaluación hemodinámica. En general, todos los enfermos que tienen shock han desarrollado un signo de alarma previo. En general, es muy difícil que no haya en la historia médica una marcación para los signos de alarma. Entonces, estamos a hacer la consulta de sospechoso de dengue y debemos siempre saber si es un caso de dengue. ¿Cómo sabemos si es un sospechoso de dengue? Verificando en la página 10. O que sería un sospechoso de dengue siempre una persona que ha viajado en los últimos 14 días a zona de transmisión de dengue y que vive en una zona de transmisión de dengue y que presenta fiebre de 2 hasta 7 días. Hay un concepto de que dengue tiene claramente, como el doctor Daniel explicó, una fase febril, una fase crítica y una fase de recuperación. La fase febril en general es de 2 hasta 7 días. Y cuando desaparece la fiebre
Si se agrega signo de alarma, es un caso de dengue con signo de alarma. Todavía, si la fiebre se va y no se agrega signo de alarma, puede ser solamente la recuperación del enfermo. Entonces, hasta el día 7, el enfermo podrá desarrollar el choque. En general, entre el tercer día y el quinto día son más frecuentemente el periodo donde el enfermo desarrolla shock y puede evoluir para la muerte. Todavía, el choque puede ser desarrollado en el primer día o en el último día de enfermedad. Debemos hacer el diagnóstico diferencial con otras enfermedades. En general, los talleres que el doctor San Martín organiza hace los 3 temas, discute los 3 temas, dengue, zika y chikungunya. Todavía, cuando tenemos un enfermo agudamente febril, debemos hacer el diagnóstico diferencial con una serie de otras enfermedades febril, malaria, leptospirosis, meningitis, sepsis, un montón de enfermedad infecciosa que produce fiebre y que puede evoluir para defunción del enfermo. Entonces, el diagnóstico diferencial es muy importante hacerlo, siempre con base epidemiológica, con base clínica, que se pasa con el enfermo. Claramente, debemos siempre pensar si puede ser una otra arbovirosis. Claro, ¿por qué? Porque claro, la más importante es la dengue, siempre. Todavía, si no hace la percepción de que aquella mujer tiene zika, el daño fetal podrá ser muy severo, muy grave, y tenemos consecuencias muy graves para el feto. Necesitamos buscar siempre si hay compromiso orgánico en los enfermos. Los compromisos orgánicos de los enfermos sospechosos de dengue, en general, son el compromiso del cerebro. Puede ser un compromiso primario, como que una invasión del virus en el tejido cerebral, o puede ser como un compromiso secundario. El niño desarrolla una hiponatremia y con hiponatremia desarrolla sonolencia, convulsiones, etc. Entonces, es un poco más complejo hacer la evaluación del compromiso del sistema nervioso central de un niño con dengue. El compromiso hepático, el compromiso de riñones, es muy importante si hacer la busca. Claro, si hay compromiso del hígado, en general el enfermo desarrolla sangrados, ictericia, confusión mental. Son características del compromiso del hígado. Todavía, en general, el compromiso del hígado es después del desarrollo del shock. Y el compromiso renal, ¿cómo se hace un clínico para preguntar si hay compromiso renal? Preguntando sobre la diuresis. Si hay diuresis, si la diuresis está adecuada para el peso del enfermo, en general la función estaría normal. Claro, todos lo sabemos que hay daño renal sin oliguria. Claro, sabemos de eso. Todavía, en general, los enfermos que desarrollan daño renal tienen una disminución de la cantidad de orina producida. Si tenemos un caso de dengue, debemos establecer algunas contestaciones a algunas preguntas. Siempre. Cuando hacemos revisión de caso sospechoso de dengue, muchas veces el médico o la licenciada que hace la consulta al enfermo ponga que es un sospechoso de arbovirosis. No sé si se pasa en tu ciudad si hay un sospechoso de arbovirosis. Me gustaría decir que no existe esta enfermedad. Arbovirosis es un conjunto de enfermedad producida por virus transmitidos por los artrópodos. No es una enfermedad de arbovirosis. Entonces, nunca podremos sospechar y decir que este doctor Castañeda tiene una arbovirosis. No, claro que no. Nosotros médicos tenemos que hacer el diagnóstico y el diagnóstico es claramente un nombre de una enfermedad que justifica los signos y síntomas del enfermo. Entonces, arbovirosis no es una enfermedad. Entonces, dengue, chikungunya, zika, pneumonía, hepatitis, insuficiencia daño renal agudo, eso es enfermedad. Entonces, es muy importante porque ahora en Brasil se pasa eso.
los médicos, durante la consultación de sospechosos de dengue, pongan arbovirosis. Ni la vigilancia puede cerrar el caso. ¿Y cómo podemos hacer un tratamiento para una enfermedad que no tenemos un nombre para hacer la sospecha? ¿Ok? Entonces, muy importante cuando ustedes volveren para casa y fueran a hacer entrenamiento, capacitaciones para la gente, que se cierre con el diagnóstico de arbovirosis. No hay esta enfermedad, no tiene un código internacional de enfermedad para arbovirosis. Tiene para dengue, chikungunya, zika, etc. Todavía para arbovirosis no hay. Si el diagnóstico es de dengue, la segunda pregunta que debemos contestar es en qué fase de la enfermedad del enfermo está. Y la dengue tiene siempre tres fases. Una fase febril, una fase crítica y una fase de recuperación. La fase febril se caracteriza, claro, por la presencia de la fiebre. Todavía, la fase crítica puede haber fiebre, mas que se pasa con el enfermo. El cambio de la fase febril para fase crítica se da porque hay una queda en la intensidad de la fiebre o la fiebre se va y se agrega los signos de alarma. Si la fiebre se va y no se agrega los signos de alarma, no es fase crítica. ¿Ok? Porque si tengo dengue, estoy hoy en el 5º día de fiebre, la fiebre se va y estoy bien, no es fase crítica. Es final de dengue y se cierra el caso, se hace la recomendación, la observación, claro. Es muy importante identificar la queda de la fiebre. Todavía la fase crítica tiene que haber un signo de alarma. Mira que cuando se hace el diagnóstico de dengue, la sospecha clínica de dengue tiene marcadores clínicos. Todavía hay un marcador que digo que es clínico, pero se puede decir que era un marcador laboratorial, que es la prueba de torniquete. ¿Qué dice la prueba de torniquete? La prueba de torniquete dice que este enfermo con dengue tiene una capacidad, una tendencia de hemorragia. Solamente eso, no dice que es un caso grave, que es un signo de alarma. Todavía me dice, piensa doctor, que este caso tiene una tendencia hemorrágica. Entonces, si hay fiebre, dolor de cabeza y un test de torniquete positivo, certamente es un caso de dengue. Siempre, no se dice dengue sin signo de alarma, dengue con signo de alarma y dengue grave. ¿Ok? Una vez que se defina la fase del enfermo, debemos contestar a una tercera pregunta, que es, ¿cuál la clasificación del caso? Entonces, clasificación, ahora, para nosotros clínicos, la clasificación se refiere a la gradación de gravedad. Dengue con signo de alarma, dengue sin signo de alarma, dengue con signo de alarma y dengue grave. ¿Okay? Y la otra pregunta que tenemos que... Hay una pregunta entre esa y esa, que es la presencia de comorbilidad. ¿Por qué es importante la presencia de comorbilidad? Porque si hay comorbilidad, se cambia la categoría de intervención. La categoría de intervención es una categoría. Neymar tiene gran categoría. ¿Ok? Eso que diferencia un de otro. Es la categoría, la complejidad, el rigor del tratamiento. Cuando tenemos un enfermo con categoría de intervención A, certamente podremos tratar a este enfermo por vía oral. Administra líquidos, se hace las recomendaciones y el enfermo se cura. Todavía, si el enfermo tiene shock, es una categoría C, que el doctor Daniel va a discutir un poco después, que necesita de un tratamiento de categoría un poco más compleja. Independiente de donde yo esté a hacer la consultación, a hacer la consulta del enfermo, estoy autorizado a empezar el tratamiento del enfermo sospechoso de dengue. Y claro, muchas veces si necesitamos de una categoría un poco más avanzada, necesitamos
trasladar el enfermo para una unidad un poco más compleja. ¿Ok? Siempre debemos hacer el examen del sistema nervioso central, porque en especial en los niños puede haber una encefalopatía por una hiponatremia, por una baja de oxigenación del tejido cerebral. Siempre debemos hacer la consulta de los enfermos con dengue considerando los días de enfermedad. ¿Cómo lo hacen los obstetras? La primera pregunta que un obstetra hace a una mujer embarazada es la data de la última menstruación. De forma que si una mujer embarazada tiene un sangrado en el segundo mes de embarazo, es un aborto. En el sexto mes de embarazo es un prematuro que va a nacer, y un sangrado importante en el nono mes es un descolamiento de placenta. Entonces, el fenómeno clínico es lo mismo, todavía la interpretación cambia de acuerdo con el tiempo de embarazo. Lo mismo debemos hacer con dengue. ¿Por qué? Porque cuando consultamos a un enfermo después del tercer día hasta el quinto o sexto día y que la fiebre se va, hay una disminución de la fiebre, es probable que el enfermo se presente con un signo de alarma. Y si tiene un signo de alarma, ¿qué indica eso? Un signo de alarma en la fase crítica dice para el médico que el enfermo podrá desarrollar un shock en las próximas 12 hasta 36 horas. ¿De acuerdo, Daniel? Signo de alarma es eso. Signo de alarma es un signo que dice, tenemos que cambiar la actitud delante del enfermo sospechoso de dengue. ¿Cómo si estamos acá? Si hay fuego en el edificio y se toca el signo de alarma, no nos quedaremos acá, saliremos, cambiaremos la actitud ahora. Entonces, lo mismo se pasa con el enfermo de dengue. Y el shock por dengue tiene una característica, que tiene una posibilidad de instalación muy rápida. Muy rápida. Y es fugaz. O sea, el enfermo desarrolla shock ahora a las 2:30 y ciertamente a las 24 horas, a las 12 p.m., a la noche, el shock podrá ser cesado y el enfermo empieza una reabsorción de los líquidos que había perdido para el espacio extravascular. Y hubo una pregunta hoy por mañana, no sé qué ha hecho, que preguntaba sobre el distrés respiratorio. El distrés respiratorio en un enfermo puede ser desarrollado por acúmulo de líquido o por reabsorción de los líquidos. Entonces, el shock, necesitamos empezar el tratamiento muy rápidamente y en general, tenemos que parar el tratamiento del shock porque el enfermo empieza a reabsorber los líquidos. ¿Ok? Entonces, es una característica. Por eso que estamos siempre alertas delante de un sospechoso de dengue. Entonces, aquí está. Todo eso tiene en la guía. No vamos a repetir. Claro, debemos siempre determinar la fecha de inicio de la fiebre o enfermedad. El inicio es siempre la fiebre. En dengue es siempre la fiebre. En general, 100% de los enfermos tienen fiebre. Sería excepcional un enfermo evolucionar para muerte sin fiebre por dengue. Sería muy difícil de ocurrir. Debemos siempre preguntar cuánto la cantidad de ingesta de agua, de líquidos por vía oral, claro, porque necesitamos determinar el grado de hidratación del enfermo. En la práctica, si el enfermo no tiene sed, si el enfermo tiene una diuresis clara en las últimas 6 horas, este enfermo está hidratado. Si la mucosa está húmeda, si el enfermo no tiene sed y si hay presentado diuresis en las últimas 6 horas, el enfermo está hidratado. Si no hay orina en las últimas 6 horas, certamente estará deshidratado, porque tiene fiebre, tiene dolor abdominal, tiene vómito. Estos son características clínicas
que permite la deshidratación del enfermo. Claramente los signos de alarma. Y los signos de alarma, pienso que muchas veces son un poco mal comprendidos por nosotros médicos. En la guía, los signos de alarma están bien clarificados. Y debemos leer los signos de alarma e incorporar estos conocimientos en nuestra práctica. Los signos de alarma más importantes están en la página 13, que es, porque en dengue tenemos dolor abdominal. Tenemos, claro, los enfermos con dengue tienen dolor abdominal. Los enfermos con dengue pueden tener dolor abdominal por muchos motivos. Pero hay un tipo de dolor que es los signos de alarma. Este dolor es una dor abdominal intensa. 2. Dolor a palpación del abdomen. Entonces, esto que hace la diferencia, la distinción entre o que es una dolor abdominal que puede estar presente en los casos de dengue, una dolor abdominal poco intensa, y cuando hacemos el examen físico, no detectamos una dolor. Entonces, si hay dolor abdominal a palpación, es un signo de alarma. Claramente es un signo de alarma. ¿Por qué la dolor abdominal es importante? Porque marca claramente la posibilidad de fuga capilar, de plasma leakage. O sea, el líquido empieza a salir del intravascular para el extravascular. Y empieza a producción de los derrames cavitarios. En general, derrame pleural u ascitis empieza a se formar en estos enfermos con dengue. Otras veces, la dolor abdominal puede ser secundario a una inflamación de la vesícula biliar o a una pancreatitis. Puede ocurrir. Todavía no vamos a dudar. Siempre que hubiera una dolor abdominal intensa, debemos considerar un signo de alarma, claramente. El otro signo de alarma son los vómitos persistentes. Hay una definición de vómito persistente. Porque es posible que la madre del niño diga, mi hijo está a vomitar mucho. ¿Qué sería vómito persistente? Como 3 o más episodios en 1 hora o 4 en 6 horas. Entonces, marca alarma y marca una dificultad de deshidratar el enfermo con dengue. Los acúmulos de líquido. Claro, si estamos a trabajar en un nivel de complejidad terciario, donde hay ultrasonido, podemos hacer la busca de derrame cavitario por ultrasonido. Pero no necesitamos de eso. Podemos hacer la detección por examen físico, una disminución del murmullo pulmonar en la base del pulmón. Claramente es fácil detectar los derrames, acumulación de líquido. Un aspecto muy importante como signo de alarma son los sangrados de mucosa. No había ese signo de alarma primeramente, todavía ahora está determinado que si una gente tiene un sangrado de encía, certamente eso es un signo de alarma. Porque en general, como no había eso en la clasificación pasada, nosotros creíamos que el enfermo con dengue podría presentar sangrado y eso no tenía gran significado. Entonces, si tem sangrado de encía, si una mujer tem sangrado menstrual, isso claramente deve ser interpretado. Não significa que seja uma forma grave, não significa que seja. Todavía es lo que nosotros clínicos temos. No temos história, exame clínico, solamente. Y con este dado podremos clasificar al enfermo quanto a gravidad como sendo dengue con signo de alarma. Que el manejo de dengue con signo de alarma es distinto del manejo de dengue sin signo de alarma. Alteración del estado de conciencia. Por favor, no vamos a pensar que el adulto mayor que tiene sonolencia y es sospechoso de dengue estará a dormir. No, porque trabajó mucho, no. Es porque ciertamente puede haber una disminución de irrigación sanguínea en cerebro, porque es una característica en los casos de dengue, una disfunción hemodinámica y una disminución de aporte sanguíneo en los órganos con alteración de estado mental. La hepatomegalia
Y hay un único dato laboratorial que es el incremento de hematocrito. Si tú trabajas en un sitio donde se hace laboratorio, claro, si había un hematocrito de 42 y ahora tiene un hematocrito de 50, claramente no hay ninguna enfermedad que incremente hematocrito. Toda la enfermedad infecciosa disminuye hematocrito, porque nunca el profesor de hematología, el maestro de hematología va a decir para los enfermos con anemia, toma una dengue para mejorar su anemia. No, nunca. Entonces, claro, y nosotros cuando hacemos revisión de caso, de óbito, vemos que el enfermo tiene una enfermedad febril, una enfermedad infecciosa. El hematocrito empieza a incrementar y el médico no hace nada. ¿Cómo? No hay ninguna enfermedad que mejora anemia. No hay. Toda enfermedad infecciosa peora la anemia. Claro. Pero la gente no sabe hacer esa interpretación. Pienso que hay como que un bloqueo para los médicos para hacer la interpretación de los datos epidemiológicos, clínicos y de laboratorio. Entonces ya comentamos, preguntar si hay casos en la comunidad. En general hay, en general no hay solamente un único caso de dengue. En general hay otros casos de dengue, porque hay mosquito, hay ciudades, el doctor Haroldo comentó que vivimos en América Latina una epidemia de grandes ciudades, millones y millones de personas viviendo en una sola ciudad. Entonces, debemos hacer el diagnóstico diferencial, preguntar sobre otras cosas para tratar al enfermo. En el examen físico ya comentamos la calidad del pulso, la frecuencia cardíaca, la presión arterial, la presión de pulso, la presión arterial media, la frecuencia respiratoria, todo debemos tomar los datos, evaluar el sistema nervioso y determinar la hidratación. Siempre buscar determinar el estado hemodinámico del enfermo. La presencia del derrame puede ser deber a un derrame, la presencia de una taquipnea, porque en dengue en general no debería haber taquipnea, porque no es una enfermedad alveolar o bronquiolar. Entonces, si hay una taquipnea, puede estar habiendo un derrame pleural. Y siempre buscar la manifestación hemorrágica en los enfermos con dengue. Laboratorio. Es necesario hacer la colecta, la determinación de un hemograma, de la bioquímica, del coagulograma, hacer un reconto de plaquetas. No necesita de laboratorio para hacer el manejo del enfermo con dengue. No necesita, no. Siempre la respuesta es no. ¿Por qué? Porque en general, cuando el médico necesita de laboratorio que se pasa, el enfermo se queda en el hospital esperando los resultados del laboratorio. Y nada se hace con el enfermo. Y el enfermo desarrolla un shock dentro de la unidad de salud. Es muy mal eso. Sí, tú puedes hacer laboratorio, bien. Todavía tiene que hacer el tratamiento del enfermo antes de los datos de laboratorio. Entonces, no es necesario para conducir el caso, porque en general en la atención básica visité muchas ciudades en América Latina, en Bolivia, Guatemala, Perú, y claramente no hay laboratorio para esa gente, porque hay mosquito e enfermo. Entonces, hay una poca cantidad de médicos para tratar a la gente, y podemos tratar sin un dato laboratorial. Aquí ya, entonces, los enfermos que tienen dengue sin signo de alarma, que no es grave, son dengue sin signo de alarma, que no tienen comorbilidad, son determinados a serem tratados con una categoría de intervención A. Está todo en la guía. ¿Qué se pasa? Que en la categoría de intervención A, ¿qué hacemos con el enfermo? Primero, reposo. Pienso que los médicos ahora olvidan de recomendar reposo para sus enfermos. El reposo abrevia, encurta el tiempo de una enfermedad infecciosa. Y es importante para la recuperación. Entonces, si es un niño, no puede ir a la escuela. Si es un trabajador, no puede trabajar. Debemos pedir para no comparecer al trabajo. En general, si posible, eso no es una realidad en Brasil. En Brasil nosotros no
no utilizamos mosquitero. Todavía en otras regiones de América Latina se utiliza mosquitero para evitar la transmisión, porque certamente el enfermo se enfermó porque hay mosquito. Y donde vive, si hay mosquito y si está enfermo, tiene virus en la sangre. Y si tiene virus en la sangre, claramente puede ser una fuente de contaminación para otro mosquito. Y así se pasa la epidemia de un enfermo para un individuo asintomático que va a desarrollar síntomas y podrá morir. La ingestión de líquido debe ser hecha para un adulto como que 5 vasos o más por día. Podríamos pensar que un adulto de 70 kilogramos tiene una necesidad diaria de 30 mililitros por kilogramo. Entonces, 30 mililitros para 70 kilos significa 2.100 mililitros de líquido por día. Todavía, si el enfermo está deshidratado, si tiene sede, si la orina fue por más de 6 horas, o si la orina está en una color escura, está deshidratado. Y debemos hacer una reidratación y una manutención. La reidratación mejor que sea hecha sob supervisión del equipo de salud. ¿Ok? Entonces, hacemos el cálculo, si es un hombre de 70 kilos que tiene una deshidratación leve, el déficit de líquido sería como que 3% de 70 sería como que 2 litros. Entonces necesitaría tomar 2 litros de líquido sob supervisión. En las próximas 3-4 horas tomaría 500 mililitros a cada hora. Si no hay vómito, si puede tomar, toma, el equipo hace la verificación, está bien, hicimos la reidratación y podrá volver para su habitación con la recomendación de ingesta de líquido para las próximas 24 horas. Que se pasa que no podemos jamás decir que toma mucho líquido, porque cuando quedamos enfermos, un poco de líquido es mucho. Debemos decir, tiene que tomar 5 vasos de 250 mililitros. Debemos hacer una cuenta e informar cuánto mililitros deberá tomar el enfermo con dengue. Debemos claramente tratar los dolores, las mialgias, artralgias, cefalea y la fiebre, claro, porque la fiebre es una causa de malestar importante en general para los adultos. Y la recomendación sería el uso de paracetamol. Sabemos que en Latinoamérica se utiliza mucho la dipirona. Y también en Brasil utilizamos dipirona para toda la gente. No hemos observado una gravedad. Todavía la recomendación de las guías de OPS es para uso del paracetamol. ¿Qué se pasa con paracetamol? Que debemos respetar la dosis máxima diaria de 4 gramos. 4 gramos es la dosis máxima. Y dengue tiene que dar las orientaciones a los enfermos de qué hacer y recomendaciones de qué no se debe hacer. Es una enfermedad distinta. En general, las enfermedades decimos o que debemos hacer. En dengue debemos decir o que puede y o que no puede hacer. Y hay una recomendación. No se puede utilizar aspirina, ni antiinflamatorio, ni drogas esteroideas. En Brasil ahora, toda la gente que hace una consultación en la sala de emergencia sale con la prescripción de un corticoide. No consigo comprender qué se pasa. No sé si se pasa eso en otros países de Latinoamérica. Pero el corticoide tiene seguido siendo una droga de uso muy frecuente para tratar infección respiratoria, pneumonía, cualquier enfermedad se prescribe, se hace una prescripción de corticoide. No se debe administrar antibiótico porque no hay ninguna influencia en el curso de la enfermedad dengue. Y debemos informar al enfermo claramente si desarrollar cualquier signo de alarma tiene que volver a consultación inmediatamente. Y en general se pide para el enfermo volver con 24, 48 horas para una nueva consultación, para una reevaluación y preguntas, evaluación clínica para saber qué se pasa con el enfermo. Entonces, en general, un enfermo con dengue
necesita hacer 1, 2 o 3 consultaciones. En general, una sola consulta no es suficiente para hacer el seguimiento del enfermo con dengue. Imagina ahora un brote, miles de personas infectadas con virus de dengue, no hay médico para tanta gente enferma y los médicos tienen que hacer 1, 2, 3 consultaciones de esos enfermos. Es muy complejo. Si el enfermo tiene condiciones asociadas o comorbilidad, el enfermo cambia de categoría de intervención. Tiene dengue, está en fase febril, es clasificado como dengue sin signo de alarma, todavía la categoría de intervención cambia. ¿Por qué? Porque tiene una comorbilidad. Entonces, la categoría de intervención varía, cambia de acuerdo si hay o no comorbilidad. Entonces, el tratamiento, mantener hidratado al enfermo por vía oral. Todavía, en caso de intolerancia vía oral, iniciar tratamiento intravenoso con cristalóide en las dosis recomendadas que está en la guía. Entonces, para la gente que tiene comorbilidad, diabetes, anemia falciforme, hipertensión arterial, obesidad, uso de corticoides, muchas enfermedades, tenemos que tener certeza de la hidratación por vía oral. Y si hay intolerancia, porque toma otros medicamentos, etc., tenemos que hacer inmediatamente a infusión de líquido de cristalóide. No hay necesidad de haber signo de alarma, porque necesitamos hacer uso de cristalóide porque tiene una comorbilidad. La comorbilidad no cambia el diagnóstico, dengue, no cambia la fase, febril, crítica, recuperación, no cambia la gravedad, dengue sin signo de alarma, dengue con signo de alarma, dengue grave. Todavía cambia la categoría de intervención. Necesitamos cuidar un poco más de los enfermos que tienen comorbilidad. Y claro que el tratamiento, el objetivo principal en el tratamiento de dengue es prevenir el shock, porque el shock es la complicación, la evolución más temida, más severa, más grave de los enfermos con dengue. Entonces, los enfermos que tienen los signos de alarma, ya comentamos, la categoría de intervención es B2. Entonces, para los que tienen signo de alarma, la guía dice que obtener un hemograma completo es la primera medida. Borré, porque dice que la primera medida antes de hidratar al paciente. Pienso que Dr. San Martín va a cambiar esta recomendación en la próxima revisión de la guía. ¿Por qué? Eso es una información que muchas veces hace con el médico hace la solicitación de hemograma. Ahora, si empezamos la hidratación en el grupo A inmediatamente, ¿por qué no lo hacemos en el grupo B1, B2? Entonces, no hace sentido, es incomprensible si obtener hemograma antes de hidratar. Entonces, siempre hidratar. Claro, la falta de hematocrito no debe retrasar el índice de hidratación. Pero pienso que el doctor puede leer solamente obtener hemograma completo antes de hidratar. Está dito eso, antes de hidratar. Entonces, claro, sería importante porque tenemos un hematocrito inicial, 2 minutos después de la coleta, mas para nosotros que trabajamos en servicio de atención pública de salud, sabemos cuánto tiempo se pasa entre la solicitud del hemograma del médico hasta la coleta y el resultado. Entonces, pienso que es muy importante empezar rápidamente la hidratación del enfermo. Y acá está, en la guía tiene todo, la velocidad y el volumen que debemos hacer, como que 10 mililitros por kilogramo de peso corporal en la primera hora. Entonces, un hombre de 70 kilos tomaría 700 mililitros de líquido en la primera hora por vía venosa. Y siempre hacer la evolución hemodinámica, porque B2 es dengue con signo de alarma. Entonces, si tiene signo de alarma, ¿qué se pasa? Puede desarrollar shock en las próximas 12 hasta 36 horas. Claramente es eso que significa y tiene toda la evaluación, cómo hacer la reducción, el incremento
de volumen a ser administrado. Y siempre, siempre, siempre se hace una evaluación, porque si el enfermo desarrolla shock, cambia su categoría de intervención de B2 para C, y donde tenemos que hacer la infusión de líquido muy más rápida en una cantidad muy más importante. ¿Algún comentario, pregunta, dudas? Usted hablaba que en los casos de dengue, en los signos de alarma, había extravasación de líquido, de plasma, en los espacios cavitarios. ¿Por qué no en los miembros inferiores o en la cara botagada, escrotos con edema y miembros inferiores con edema? ¿Por qué no? Sino exclusivamente en esa área. He visto pacientes con shock, no hemorrágico, sino shock, sin edema, ni en miembros inferiores, ni en escrotos, ni en cara, sino solamente en esos espacios que usted mencionó. Ok. Cuando entendemos, como el doctor Daniel ha comentado, la patogenia y la fisiopatogenia de la enfermedad dengue, hay un poco de casos, que son los casos más graves, donde hay una activación del sistema inmune, una tempestad de citocinas, y que al final esa citocina produce una vasculopatía, como si fuera un esgarzamiento de la pared del vaso. Y en ese esgarzamiento hay una salida de líquido de intravascular para extravascular. Es que claramente la mayor capacidad de fuga capilar, de extravasamento, se da en los espacios pleural y abdominal. Entonces, porque en la otro espacio no hay un espacio, no hay como haber una fuga capilar en la mano. Todavía hay casos muy severos donde hay hiperhidratación, etcétera, que puede desarrollar edema. Todavía en general no, solamente una fuga que se da para los espacios intracavitarios. Como si fuera, porque hay una salida también de proteína, albumina, sale de intravascular para extravascular. Entonces, como si fuera un enfermo con una cirrosis, donde hay fuga, salida de líquido de intravascular para extravascular. Característicamente se hace acúmulo en el abdomen y espacio pleural. ¿Sí? Aportando para pediatría, que yo sé que por ahí hay unos pediatras, nosotros sí lo vemos en niños, sobre todo cuando existe esa sobrecarga de líquidos. Eventualmente comienza siempre en derrames pleurales derechos, va a la panza, pero eventualmente si uno deja pasar el tiempo, no se da cuenta que está sobrehidratando o no logra establecer el equilibrio, hay edema de manos, edema de pies, una anasarca y obviamente también por la hipoalbuminemia. Sí, perfecto. Gracias.